Vamos a iniciar con un cliché, que es quizás algo que aquí todos dominamos, y es la definición de escoliosis. La escoliosis no es más que la presencia de una o más curvas laterales en el plano coronal, con una angulación mayor de 10 grados en el ángulo de Cobb. Pero ¿qué pasa? Que es un tipo de patología que debe ser evaluada de manera tridimensional. Cada una de las imágenes nos va a aportar una serie de detalles que van a ser muy importantes a la hora de planificar principalmente, no solamente el diagnóstico, sino también planificar lo que es la cirugía. Entonces, por eso traje a colación este caso, y cuando vamos a evaluar lo que es el hemitórax izquierdo, vemos como hacia donde está la concavidad de la curva, vemos que hay una marcada disminución de los espacios intercostales. También vemos como hay un discreto ensanchamiento de los espacios intercostales que están hacia la convexidad de la curva. Cuando nosotros evaluamos el balance en este paciente, nos dimos cuenta que los mecanismos compensatorios estaban funcionando porque tiene un balance, por lo menos el coronal estaba neutro. Entonces, estas son las informaciones someramente que podemos encontrar en una proyección de columna AP. Cuando nosotros entonces evaluamos la proyección lateral, nos damos cuenta que el paciente también tiene una cifosis muy marcada de aproximadamente 125 grados, y también vemos que las imágenes en reconstrucción tridimensional nos aportan una serie de también datos. Estos son cortes, este es el coronal, este es el sagital y este también es coronal. Esta es una proyección AP, esta es una proyección PA. Aquí vemos también en estas dos imágenes primeras, donde está un poquito más gráfica lo que fue la cifoescoliosis que nosotros describimos aquí en la primera imagen, y también vemos cómo en esta imágenes en coronal pero en corte PA, vemos cómo también hay una escasa visibilidad de lo que son los procesos espinosos torácicos, de las vértebras torácicas, y esto es debido a que el cuerpo vertebral hace una rotación hacia el lado convexo de la curva, mientras que los procesos espinosos rotan hacia la concavidad de la curva. Todos estos aspectos juegan un papel muy importante en la planificación ya luego del tratamiento y también para poder predecir progresión de la curva. Entonces, una de las características que debemos tomar en consideración nosotros como radiólogos, principalmente a la hora de plasmar todos esos hallazgos en nuestro informe, es que estas curvas, principalmente que son bien marcadas, tienden a estrechar lo que son los pedículos y también el espacio epidural, lo que es una información muy importante para ustedes a la hora de la planificación, porque puede que sea un poquito difícil el alojamiento de los tornillos pediculares a la hora de poder establecer un tratamiento quirúrgico para ese paciente. Entonces, vamos a hablar de las modalidades diagnósticas que estamos utilizando. Estas son las modalidades que son las tradicionales. A la hora de yo planificar esta diapositiva, me gustó este gráfico porque no establece una relación de jerarquía entre los métodos diagnósticos tradicionales de rayos X, tomografía y resonancia magnética, sino que establece una secuencia. El punto de inicio siempre va a ser la radiografía simple. Es incluso a veces más que suficiente para establecer pronóstico y también para establecer lo que son los tratamientos quirúrgicos o de otros tipos para poder tratar las escoliosis. Ya después, dependiendo de los hallazgos que nosotros vayamos encontrando en esta modalidad diagnóstica de inicio, entonces es que vamos a ir pasando a las demás, como la tomografía y la resonancia magnética. ¿Qué nos va a hacer pensar que debemos pasar a este método diagnóstico si encontramos algunas malformaciones congénitas vertebrales? Ya debido a que la tomografía nos permite hacer cortes milimétricos, la tomografía también nos permite hacer reconstrucción multiplanar, nos va a dar una mejor definición morfológica de lo que está pasando con esas vértebras.
También ya la resonancia magnética juega un papel también muy importante y tiene también sus indicaciones específicas. Por ejemplo, si tenemos una escoliosis que fue diagnosticada a un niño de 10 o menor edad, la resonancia magnética debe ser tomada en consideración. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene dolor que a nivel cervical, dorsal o lumbar, también debemos pensar en la resonancia magnética como un método para poder esclarecer cualquier otra duda diagnóstica. Hay unas curvas que son curvas atípicas, como por ejemplo las escoliosis torácicas hacia la izquierda, y son entonces también pacientes que debemos pensar en una resonancia magnética. Y también aquellos pacientes que tengan algún tipo de deformidad en miembros inferiores. Entonces esas son algunas de las indicaciones que nos podrían pensar que una resonancia magnética nos podría ser útil. Otra cosa también es para dar un seguimiento no solamente prequirúrgico, sino también de cualquier complicación postquirúrgica que pudiera acaecer luego de la cirugía. Entonces, ya como dije anteriormente, la radiografía es el punto de inicio, nos va a ayudar para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento y para evaluar lo que son las progresiones. Es un método diagnóstico que es útil en el sentido de que es muy accesible, es económico y también, como ya dije anteriormente, nos va a dar muchas informaciones. Nosotros como radiólogos, a la hora de valorar las curvas escolióticas, nosotros nos auxiliamos de una serie de medidas. Estas medidas son las siguientes. Lo primero que hacemos es trazar estas dos líneas. Esta es la línea que pasa por el centro del sacro y esta es una línea que pasa por el centro del cuerpo vertebral de C7, que va a ser graficada tanto en coronal como en sagital para entonces nosotros medir los balances. Entonces estas dos líneas son el punto de partida y a través de esta entonces vamos a identificar lo que son las vértebras límites. Estas vértebras límites nos van a ayudar para nosotros poder graficar el ángulo de Cobb y son las vértebras que se van a encontrar más inclinadas con relación a estas dos líneas de acá. Las vértebras apex, que también pueden ser discos apex, son aquellas que se encuentran a más distancia de estas dos líneas que nosotros tomamos como referencia. Entonces, los balances también, como dije anteriormente, se va a hacer el balance coronal con relación a las líneas medio sacra media y también la línea que pasa por el centro de C7. Nosotros tomamos como referencia 2 centímetros. 2 centímetros hacia la derecha es un balance coronal positivo y 2 centímetros hacia la izquierda es un balance coronal negativo. En el sentido de la línea sacra, la línea de la vértebra que pasa por el centro de la vértebra C7, pero en la proyección lateral, nosotros vamos a tomar como referencia el margen posterior del sacro. Si nosotros vemos que coincide, es un balance neutro. Si está 2 centímetros por detrás, negativo, y si está 2 centímetros por delante, tomando en consideración este punto de acá, entonces es un balance coronal positivo. Nosotros también utilizamos el método de Nash y Moore para nosotros evaluar lo que es el grado de rotación de los cuerpos vertebrales. Nosotros vamos a ver que vamos a dividir estos cuerpos vertebrales a la mitad y vamos a trazar 2 líneas más para poder valorar diferentes mitades de ese cuerpo vertebral. Dependiendo de la visibilidad del pedículo en el lado cóncavo y de dónde se encuentra el pedículo en el lado convexo, entonces nosotros damos los diferentes grados. Otro índice que nosotros añadimos en el reporte es el índice de Richter, que tiene un valor pronóstico importante. Tenemos que tomar en consideración que en la medida que se sigue desarrollando óseamente el paciente va a haber una quizás mayor progresión de lo que es la curva escoliótica, y ya cuando hay un desarrollo óseo ya completo, quizás las curvas escolióticas tienden a avanzar mucho menos. Entonces también tomamos en consideración el cierre del cartílago trirradiado. Cuando se encuentra abierto no hay todavía una maduración ósea adecuada, o no, por lo menos no adecuada, sino que nos indique que haya una progresión rápida de lo que es la curva. Cuando está abierto, probablemente como hay un crecimiento óseo, va a haber una progresión rápida. Ya cuando se cierra, quizás los avances en esa curva escoliótica sean menores.
Nosotros también utilizamos el test de bending, que nos va a hablar de lo que son las flexibilidades de la curva. Entonces, cuando nosotros, las curvas escolióticas, la principal siempre va a ser estructural, pero nosotros tomamos en consideración lo que son 25 grados para tomar como referencia. Estos test de bending se van a utilizar para, vuelvo y repito, evaluar la flexibilidad y también para ver cuáles son las curvas estructurales y cuáles son las curvas que son compensadoras. Traje estas imágenes prestadas de un artículo para poder plasmar acá lo que acabo de decir. Aquí vemos que la principal curva es la torácica, que es una curva escoliótica hacia la derecha, que cuando nosotros hacemos la proyección en bending o la lateralización ipsilateral, vemos que no corrige tanto porque tiene una angulación de unos 27 grados. Esta curva es de unos 28, pero cuando nosotros hacemos el bending ipsilateral, vemos que corrige marcadamente unos 2 grados. Entonces nosotros sacamos como conclusión que esta es la curva principal y esta es la curva entonces compensadora. También en la radiografía simple nos podemos ayudar de lo que son las imágenes en flexión y extensión para nosotros ver si hay algún tipo de inestabilidad en la columna y dependiendo del grado de desplazamiento siempre del cuerpo superior con relación al cuerpo inferior, entonces nosotros vamos a dar los grados, siendo ya el grado 5 el más dramático porque ya hay una pérdida de la relación entre ese espacio articular prácticamente completo. Entonces aquí tenemos esta resonancia magnética en proyección sagital. Nosotros vemos cómo hay un desplazamiento del cuerpo vertebral de L5 con relación a S1 de aproximadamente un 75%, pero parte también de lo que nos llamó la atención es que hay un marcado cierre pedicular a ese nivel, que obviamente podría estar condicionando a un marcado compromiso radicular. También vemos una serie de cambios degenerativos tipo Modic en los platillos intervertebrales. Entonces, ya tomando en consideración todo lo que he venido dialogando con ustedes, nosotros establecemos una serie de pasos para poder elaborar un informe estructurado. Y entonces acá más o menos puse lo que yo intento abarcar en el reporte radiológico, que sea un reporte preciso, conciso, que tenga todas las características que les puedan servir a ustedes para poder ayudar a ese paciente, que es el principal objetivo. Aquí yo le digo informe estructurado porque me gusta hacerlo de esa manera, para que todo quede a la vista y que siempre no haya malas interpretaciones. Entonces, como ya dije anteriormente, nosotros podemos hacer pronóstico y también evaluar progresión. Nosotros recibí este caso, esta es una femenina de 18 años de edad, en el 2021, febrero, vimos estas imágenes. El balance coronal está positivo, con una desviación de 5.25 centímetros. La curva escoliótica principal es torácica hacia la derecha, con una angulación de 84.9 grados Celsius y la otra la otra curva vendría siendo la de 46.3 grados. Cuando nosotros recibimos esta paciente en el 2022, vimos que sí, que hubo un aumento en la angulación de COP de 89 grados. Nosotros tomamos como referencia 5 grados la progresión de la curva para nosotros poder decir que una curva ha progresado o no ha progresado, y entonces ya que les sirva para poder tomar conducta en caso de ser necesario. Puse también esta imagen de la pelvis porque hay una sacralización de L5 tipo Castelvi 2 en esta oportunidad. También traje este caso a colación porque me pareció muy interesante en el sentido de que recibimos esta paciente de 16 años en el centro. En el 2021 tenía una curva escoliótica toracolumbar hacia la derecha de aproximadamente 49 grados.
Entonces, cuando la recibimos en el 2022 para hacer el chequeo ya postquirúrgico, entonces vimos cómo hay una corrección completa de lo que es esa curva escoliótica que antes habíamos observado en esta oportunidad. En parte de las etiologías, la principal causa de escoliosis es idiopática, pero hay un 10% que vendría siendo consecuencia de otras malformaciones congénitas vertebrales. En este caso, estamos ante una hemivértebra. Esta es una hemivértebra completamente segmentada y no encarcerada, y esos son datos que nosotros debemos añadir a nuestro reporte radiológico. ¿Por qué? Porque son vértebras que tienen disco tanto por encima como por debajo y tienen una gran probabilidad de crecimiento, al igual que los otros cuerpos vertebrales, por lo que también hay una alta probabilidad de que se hagan unas curvas escolióticas muy marcadas. También tenemos las semivértebras semisegmentadas, que tienen un mejor pronóstico en relación a la progresión de la curva, pero también pueden dar curvas escolióticas marcadas, no tanto como la anterior, pero sí son a tomar en consideración. Entonces, nosotros hablamos de las técnicas convencionales de rayos X, tenemos también la de tomografía y resonancia magnética, pero también hay otras tecnologías. Está la tecnología EOS, que me parece que todavía no está en el país, ha estado siendo utilizada desde aproximadamente 2008-2010, está en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil y México, y también en Estados Unidos. La ventaja de este tipo de técnica es que nos permite tener buenas imágenes de muy buena calidad, pero con una dosis de radiación muchísimo menos que la que recibe con una tomografía, incluso un rayos X convencional, y que también como emite imágenes simultáneas de lo que es la columna vertebral, nos permite hacer también reconstrucciones tridimensionales sin tener que auxiliarnos de una tomografía computarizada, tomando en consideración la cantidad de radiación que esto implica. También está el ultrasonido en 3D, que nos permite también tener unas imágenes muy fieles de lo que son esos cuerpos vertebrales. Todavía es una tecnología que está en pañales y es muy operador dependiente, como todos los estudios sonográficos. Entonces, estas son las bibliografías que consulté y muchísimas gracias.